Hola, hola, Monique. Buenas tardes, ya llegué a tiempo. Ah, qué bueno. Mira, qué bueno. ¿Cómo te fue? Bien, pues es que la cita así en sí de los ojos es hasta el 2 de diciembre, pero ahorita fui porque me iban a poner el Botox. Aquí todo eso. Ajá. Bueno, Ah, pero sí, la otra es el 2 de diciembre, pero no, es en viernes, los cafés son en miércoles. ok. Es que la tuve que cambiar esa porque como mi hermana está recién parida, pues Ajá. quiere llevar, pues como me dilatan la pupila, pues no puedo manejar. Ay, sí. Entonces, pues no, esa la cambié. Dije que me la pospusiera. Muy bien. Y andamos. Toda Qué desvelada bueno. planteando. Desvelada por la bebé. Ay, ¿Qué sí, porque hija niña? me toca cuidarla, pues mi mamá se va un rato, pero todo el día sí. Y como tiene otras dos niñas que van a la escuela, me tengo que ir a las 5:30 de la casa para, pues, cambiarla, o sea que se... Felicidades, felicidades por Nair. Gracias, Felicidades. muchas gracias. A ver ¿Estás cuándo contenta? va la mía. Sí, 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 Eso es lo que yo pensé. sí. Ay, luego, ¿Me dejas compartir algo? ojalá, ojalá. Pero bueno, mientras a disfrutar a la sobrina. Luego los ojos hundidos del desvelo ya. Ah, y apenas van 3 días. Ay, sí. No, hombre. A ver qué. Voy a apagar tantito el micrófono. Sí, está bien. Ándale. Buenas noches, hola. Buenas noches. Buenas Hola, noches. buenas noches. Alfonso, buenas noches. ¿Sí se ve nuestra foto? Sí, muy bien. Sí, Ah, salimos muy bien. Ay, sí. Salimos muy bien este modo de llegar Sobre a todo, diciembre. sobre todo diciembre. Exactamente, exactamente. Sandra, ¿cómo has estado? Buenas noches. Pues ya Buenas bien, pero noches. sí, tuve una semana muy fea. No sé que si fue COVID o fue influenza, pero la verdad sí Hay me di mucha medio mal. influenza, hay Sí, yo mucha creo que influenza. Sí. sí, ya pasé, ya gracias a Dios estoy muy Bueno, bien. Pero pues aquí qué bueno, estamos. qué bueno. Bueno, estaba probando si andaba todo bien. Esperemos que entren nuestros colegas y seguimos. Lourdes, ¿estás ahí? No te veo. Sí, estoy aquí. Veo que estoy como entre neblinas. No sé si le moví algo a la cámara. Yo ya llegué a diciembre. Estamos en noviembre, tienes que esperar un ratito. No sé Así si es. son Bueno, mis ya estamos. lentes nublados, así se ve. Desde hace rato vi eso. Listos para aprender el vuelo. Esperemos un ratito, 3 minutitos que lleguen los colegas y empezamos. Si les parece. ¿De acuerdo? Meli ya llegó.
Hola, buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches, maestra Lulu. Hola, maestra Trini, buenas noches. Buenas ¿Cómo noches. estás? Buenas noches a todos. Buenas noches, Alfonso. Hola, buenas noches, maestra Trini. Lista. Sí, yo ya estoy en noviembre, así con esa, con esta caricatura ya estoy así como que ya que llegue. Mm. No sé qué ando haciendo. Quería verme mejor y ahora ya no me veo. Ando experimentando con la tecnología. Mm. ¿Dónde quedé? Mm. ¿Qué estoy haciendo?
Hola, buenas noches. Buenas noches, maestra Gaby. Buenas noches, maestra Mili. Buenas noches, maestra Carolina. Ya somos 12. Buenas noches. Veo que fue subiendo el número. El maestro Sebastián está por entrar. Buenas noches. Ya llegó. Buenas noches. Ya, Saludos. ya llegó. Muy buenas noches. Amelia, Sandra, Carolina, Ischel. Lourdes, has aparecido otra vez. Trini, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Pilar. Buenas noches, compañeros. Monique, con esa cara de tía cansada. Tuvo una sobrinita y ahí estuvo. Bien. ¿Cómo han estado ustedes? Sebastián, buenas noches. Buenas noches. Sandra buenas noches. Luz, ahora te veo bien. Aquí andamos ya. Qué bueno. ¿Dónde anda? De parranda, en un auto. ¿En qué anda que se mueve? Voy en carretera. Ah, me Vengo de parecía. recoger. Pero no está manejando. Sí, estoy manejando. Maestro, ¿no Estoy es por muy llegar a casa imprudente? ya. No, estoy por llegar a casa. Ok. El maestro Bueno, Valentín también. Amelia, ya te llegó. vimos recién. Carolina, muy buenas noches. Ichel. Valentín, ¿cómo anda, maestro? Bien, Hola, Amelia, ¿cómo estás? Gusto de verte. Gabriela, buenas noches.
Hola, hola, buenas noches. Alfonso, ¿quieres inicio yo? ¿Sí? ¿Cómo nos organizamos? Como habíamos dicho, Sí, que cerrábamos el café al inicio. usted inicia y cierra el café y vamos a dar 5 minutos Ah, a cada uno para que ok, nos platique lo de la ficha que se bien, compartió. ok. Eh, que nos platiquen sus reflexiones sobre esas 3 preguntas, ¿verdad? Miren, estuve tratando de buscar un texto que nos pusiera en situación a ustedes. Te pido, Sebastián, tú solo escucha, mira carretera, por favor, porque si no me va a dar el infarto a mí. Así es, no se preocupe. Tú no hables y nada, escucha nomás, por favor. Eh, bueno, sin duda, vivimos épocas. Primero estamos casi cerrando el ciclo lectivo, empezando a cerrar el ciclo lectivo, preparándonos para, no el ciclo lectivo en los 2 países. En Argentina sí, se termina en diciembre y recién se toma en febrero. Son las vacaciones largas de aquí. Entonces, esa viñeta que ustedes vieron tiene que ver con el calendario argentino, en realidad, donde uno llega como ustedes en julio, digamos, ¿no? Y bueno, creo que además de la viñeta de Nick, sin duda vivimos épocas muy particulares en el mundo, una época particular, un contexto especial de mundo de, de formación, donde la época imprime con tanta fuerza su estilo que a veces nosotros como docentes y las familias quedamos menos habilitados en el juego de la formación. Y es en ese sentido que quería leerles un párrafo corto de Carlos Fuentes al respecto de este momento del mundo. Él lo escribe terminando el siglo XX, pero quiero traerlo para ver si nos inspira a todos, a todas, y preguntarnos qué estamos haciendo en este diplomado. Porque en realidad lo que me parece, tomando la situación de Sebastián, es que estamos intentando en una época no solamente compleja, sino difícil, tratando de poner las luces largas para poder ver un poco más el futuro y no este presente que a veces nos ahoga día a día. Y claro, entrenar para ver con luces largas, aprender a escuchar muy profundamente, implica todo un trabajo de aprendizaje, de reaprendizaje y de inhabilitar la inercia. Y me pasa a mí y les pasa a ustedes. Y salir de la inercia en este momento donde la fuerza de la época tiene tanta fuerza, se hace fatigoso. Por lo menos yo lo siento así y lo interpreto así cuando algunos de ustedes nos escribe al chat o nos habla de qué situación está pasando, o de otra, o de una, o que la mamá, o que el hermano de su papá, y así, o situaciones sociales muy complejas como las que ha estado viviendo algunos de nuestros compañeros, sociales e individuales y familiares, pero que tienen que ver con la época. No es que antes no ocurría, solo que ahora se destapa de otro modo que implica ser coherentes y atenderlo. Y atenderlo implica todo un trabajo, una postura ética y moral y un tiempo y una dedicación.
Entonces les voy a leer esta página para que demos entrada a sus trabajos, a sus reflexiones de hoy, para alargar las luces largas y tratar de volver a comprender para qué compartimos este diplomado. Dice Carlos Fuentes, en 1996, en un texto corto que escribió como introducción a un libro educativo. El texto de esa introducción se llamaba Gobernemos el cambio para hacer historia. Y dice así, maestros: pocas veces se ha movido tan rápidamente la eternidad como en nuestros tiempos. Y la gran dificultad de definirnos se debe, en primer término, a la brevedad con que termina este siglo y se inicia el otro. Y enseguida nos sobreviene el asombro, la confusión, la angustia, con los que nos aproximamos a la llegada de este nuevo siglo, el nuevo milenio, el nuevo tiempo nuevo. Pero la historia no ha terminado, como decían algunos. Pero para hacer historia nos supone a cada uno de nosotros la responsabilidad de asumir el compromiso del cambio, distinguiendo acaso entre progreso y cambio. Pues si en muchos aspectos el progreso ha dejado de progresar, es inevitable, como dijo Pascal, que todo lo que nace por causa del progreso deberá perecer, también por causa del mismo progreso. En cambio, maestros, el cambio es una realidad que se impone, con o sin progreso, y este acerto, que puede sonar temerario, no lo es tanto si entendemos que en el arte no hay progreso, sino acumulación y destilado. Wagner no progresa respecto de Bach, ni Joyce respecto de Homero, ni Picasso respecto de Velázquez. Los continúan, los releen, reescuchan y revisan, pero no son mejores ni peores que sus pasados. Son diferentes, enriquecen la tradición compartida. Es en este sentido de enriquecimiento de la tradición por la novedad y de esta por la memoria histórica que quisiera abordar entonces el tema del compromiso con el cambio. En este tránsito de década, de siglo, de milenio, porque si no atendemos la agenda del cambio, el cambio se nos va a imponer de manera irracional e ingobernable, como algo similar a la fatalidad o el cataclismo. El caos es una palabra sin plural, porque lo abarca todo, lo sofoca y hunde todo. Por eso, hagamos historia. No la hemos terminado. No hemos dicho la última palabra como seres humanos, dotados de imaginación, sensibilidad, memoria y deseo. Carlos Fuentes. Y sí siento muchas veces que estos tiempos fatigosos y apurados nos pueden hacer perder de vista esa imaginación, esa sensibilidad, esa memoria y el deseo. Así que quiero agradecerles enormemente a todos ustedes que estemos en esta época de tantas estrecheces, exigencias, injusticias a veces, por lo menos lo voy a decir por mi país,
mucha exigencia para las escuelas y poco cambio en la macroeducación. Ningún cambio en la macroeducación o en la gestión educativa. Casi no conocemos transformación importante de la supervisión para arriba. Y no se está hablando de esto. Estoy empezando a escribir un artículo para un libro al respecto, porque creo que se nos ha puesto sobre los hombros del resto todos los cambios que tienen que ocurrir. Sé que a veces se siente pesado, me hago cargo, pero lo primero que hay que hacer es reconocerlo para darse cuenta qué está ocurriendo. Por eso lo nombro, no para que se agobien más, sino para que conozcamos o reconozcamos la problemática. Hay intentos, sobre todo en los ligados, por ejemplo, con México, en los currículums, ¿sí? Cosa que no ocurre en Argentina. Pero yo me estoy refiriendo al modo de gobernanza del mismo sistema educativo en el nivel alto para de verdad descargar a las escuelas y a sus actores, a las escuelas, y me refiero a todos los actores, directores, supervisores, jefes de sector, de una claridad ya meridiana respecto de este siglo y la tecnología, donde no tenga que escribir 7 veces el mismo formato para distinta dirección. Dicho esto, a veces no queda más que resistir y seguir. Bienvenido, Sebastián, está en un salón. Me alegro de que esté bien. No nos haga esto otra vez, si no vamos a estar ahí, arriba de su auto. Dicho esto, maestros, es mi convocatoria, nuestra convocatoria con Lourdes, con Alfonso, tomarnos como este diplomado como una ocasión para alargar las luces y que sean largas y que nos permitan ver el porvenir. Por lo menos el porvenir que cada uno tiene cerquita para mejorar el aprendizaje de nuestros colegas en las escuelas y sobre todo el de los estudiantes, que cuesta tanto darle vuelta a ese paradigma y sacarlos de ese lugar de repetidores de lo mismo que sabemos nosotros. Tenemos un viento a favor, y es que a partir de la clase 5 vamos a innovar, voy a innovar mucho en este curso para directores y supervisores en general, y nos vamos a adentrar en las aulas para renovar nuestras miradas sobre las aulas, con las aulas y en las aulas. Y voy a hacer una promesa para todos los que me han retado en estos tiempos. Voy a bajar el nivel de bibliografía, la cantidad. Por un lado, no quiero que estén tan agobiados, pero por otro lado, propongo que la responsabilidad no baje. ¿Cómo ven esa ecuación? Voy a tratar de ser más certera en la bibliografía, ¿sí? Tengo acá una combinatoria de gente que ya cursó con gente que es la primera vez que cursa este diplomado o similares. Y entonces ahí a mí también se me puede descalibrar la cantidad. Quiero decirles que va a haber módulos, por ejemplo, el de habilidades, el árbol de habilidades directivas, donde cada uno elegirá qué habilidad quiere profundizar. Si la de atención de conflictos o la de delegación o la demás. Evidentemente, el mundo de directores y supervisores y también de docentes se ha complejizado mucho, pero no quisiera que mueran ahogados en este diplomado. Entonces habrá la posibilidad de que primero les tengo que pedir que lean muy bien la ficha, porque puede haber muchos materiales que yo muchas veces pongo por compartirlos con ustedes,
pero no todos están incluidos en la ficha. Es para que ustedes se los bajen y los tengan a disponibilidad cuando necesitan ese tema, esa problemática o esa cuestión. Tengan claro eso. Y la otra cuestión es que me parece que un modo también, primero que ya nos va a permitir esta altura del diplomado, empezar a trabajar sobre prácticas. Con una cierta red de conceptual compartida, vamos a trabajar sobre prácticas, ¿sí? Que era lo que teníamos planificado desde el inicio. Y sí les tengo que pedir que ustedes traten de llegar con sus desarrollos, sus pensamientos y sus reflexiones a tiempo. Háganse ese tiempecito para ustedes. Porque si no se lo hacen en la agenda, el tiempo no se va a hacer solo. Es una cuestión de intencionalidad y de ganarle al apuro, maestro, sin duda. Sé que es así y a la sobreposición de tareas que uno siempre tiene. Entonces, quiero proponerles eso. Yo me pongo más certera en la bibliografía, pero ustedes lean las fichas, por favor. La ficha quiere decir, lo obligatorio para leer es esto. Lo demás, usted haga lo que quiera. Elija, guárdelo o déjelo. Cuando termine el diplomado, ya no van a poder acceder a esa bibliografía en esta plataforma. Entonces ustedes se lo guardan en una carpeta y ya está. Dicho esto, espero que sea una ocasión esta noche para escuchar sus reflexiones, sus preguntas, si han tenido dificultades con algunos conceptos, que podamos aclararlos. No me extiendo más para iniciar según la lista que tenemos ya preparada. No sé si ya la compartimos, Alfonso, Lulu. Hay una lista para la presentación de ustedes, maestros. ¿Para qué están las listas? Mirando los viejos videos de otros cafés, nos dimos cuenta que hay mucho tiempo que se pierde y ustedes también se gastan y salen más tarde del café. Si no hay una lista, entonces uno levanta la mano, otro no lo vimos, el otro quiere participar. Entonces, si les parece, Lourdes, ponemos la lista, Alfonso, de cómo iniciamos la ponencia de la noche de hoy. Carolina, buenas noches. Hilda, buenas noches. La voy a proyectar tantito aquí y ahorita la ubicamos en WhatsApp para que también ahí la vean. Sí. Iniciaba Trini, ¿verdad? Sí, Así ya aquí está. Trini. no nos demoramos. Trini, si tú eres amable. Ahí está. Trini, Gabriela, Amelia, así. Así que, Ok. dulcemente, Trini, ha Sí. sido elegida para compartir un poco tu pensamiento alrededor de estas tres preguntas, de la 1, de la 2 y de la 3. Ok. Bueno, voy a tratar de ajustarme a este tiempo. Yo escribí el desarrollo de estas tres preguntas porque el releerlas me permitió enriquecer e incorporar otros elementos de acuerdo a lo que yo estoy viviendo ahorita como directora de escuela. Los textos en Muy sí bien. mismos son interesantes. Me fue muy complicado definir si uno u otro o todos. Se relacionan entre sí, se complementan ante la importancia del ejercicio de liderazgo para lograr una gobernabilidad pedagógica y los aspectos necesarios para transitar de una gestión administrativista a una gestión realmente pedagógica en la que el papel del líder es fundamental en la capacidad de guiar al equipo docente y a la comunidad a centrar toda acción en torno al aprendizaje de los alumnos.
pero también de reconocer la capacidad de cada integrante del equipo para liderar a partir de sus propias fortalezas y que tendrán que ser reconocidas por todo el grupo, proyectos de mejora en la calidad de la educación y que es posible conjuntar en un proyecto institucional en el que la confianza entre nosotros mismos, la disposición y actitud para seguir aprendiendo posibilite la creación de redes de comunicación que enriquezcan a partir del intercambio de experiencias para situarnos en una escuela capaz de cambiar y aprender para situarnos en el contexto social e historia de nuestra comunidad. El aprendizaje situado es una lectura que me pareció familiar, en tanto la propuesta de la metodología por proyectos. Y leo, es una lectura sencilla, pero que confronta la realidad de la escuela. Vamos, no nada más es que se lea, sino que me ubica a mí en qué realmente estoy entendiendo de esta innovación, que yo la veo como una innovación, y cómo la estamos llevando a cabo. Pues ha sido complejo el ubicarnos en una época y un contexto actual en el que la revolución tecnológica nos puede estar rebasando y nos lleva a la necesidad de redirigir nuestro quehacer cotidiano para diseñar propuestas realmente innovadoras de aprendizaje en las que el alumno participe de manera activa, crítica, adquiriendo y desarrollando habilidades en el manejo de las herramientas naturales para su tiempo, que es la tecnología. Nuestros niños son nativos digitales y nosotros tendremos que ir incorporándonos al conocimiento que ellos también nos pueden facilitar, porque ellos también nos pueden enseñar. Y tenemos que ser muy valientes y muy abiertos para aceptar esta realidad. Es necesario ver a los alumnos. Esta parte que escribí ahorita, y que leo con ustedes me movió mucho, porque generalmente a los alumnos los vemos como receptores. Yo dicto la clase y ellos tienen que contestar a lo que yo les voy indicando o seguir las instrucciones que yo voy indicando. Pero con esta situación de cambio que ha sido muy complejo, a partir de las mismas políticas, de las mismas reformas, que a veces podemos coincidir o no en sus enfoques, en sus planteamientos, en sus diseños, nosotros debemos ver a los alumnos capaces de ejercer su autonomía en la toma de decisiones en un trabajo colaborativo en el que la opinión de cada uno diseña una planeación acorde al desarrollo de su proyecto, buscando, seleccionando y compartiendo información necesaria siempre, esto que no se nos olvide, siempre con el acompañamiento, la guía y orientación de su profesor, que retroalimentará en base al conocimiento previo de la temática a desarrollar. El profesor es responsable, se tiene que responsabilizar de conocer qué con el desarrollo de los proyectos y que no se tiene que desvincular del planteamiento curricular, de lo que vamos trabajando en el día a día. ¿Qué pretendemos que los alumnos amplíen su visión para conocer más allá de lo que un texto de libro gratuito nos pueda o no estar indicando a partir de los aprendizajes que se pretenda desarrollar? La autonomía actualmente en el colegio, en las aulas citada por Díaz Barriga, a mí me confrontó. Porque por un lado da un concepto de autonomía, de hacer lo que yo creo, lo que yo siento, lo que yo pienso, lo que yo quiero hacer. Sin embargo, en el aula no puedo hacer lo que yo quiero en el tácito sentido del concepto, pero sí puedo hacer lo que yo quiera en tanto una gestión de mi práctica de la enseñanza dirigida hacia los alumnos. Por eso yo digo que es controversial esto que nos plantea Díaz Barriga, en tanto no se comprenda su real significado en el quehacer docente como la posibilidad para vencer miedos, esos miedos que nos apanican y nos paralizan, miedos al cambio y tener la oportunidad de romper viejos paradigmas para reaprender sin dejar de lado la experiencia
y de lo que se trata es de seleccionar lo que sí me va a ser útil, situándolo en una época y en una situación actual, a lo que ya es caduco, que ya no va a resultar. Crea una visión de futuro en la que la calidad, la equidad y la inclusión caractericen el resultado del trabajo educativo, redireccionándolo para que todos los alumnos sean tomados en cuenta a partir de sus características de aprendizaje. De niño tenemos pequeños que enfrentan barreras para el aprendizaje y la participación, y ellos generalmente son excluidos porque son lentos, porque no saben cómo buscar la información y demás. Entonces, no, ellos también pueden participar. No sé si ustedes hayan visto este pequeño video en donde se llama Ritmo de Tango, en donde se habla del trabajo colaborativo realmente y en donde hasta el que barre es determinante para el éxito de aquel espectáculo y de cómo la disputa entre los actores principales, y lo pongo entre comillas, por ser la estrella del espectáculo, cuando en realidad somos todos, no nada más los que están en el reflector. Hay gente que estamos tras bambalinas y podemos ser también relevantes y determinantes para el logro de una meta. La lectura de cada uno de los textos me ha llevado a dialogar conmigo misma, revisando mi hacer cotidiano para identificar lo que es necesario y posible cambiar para mejorar. A poner atención en mis compañeras, en el lenguaje no verbal que cada una maneja para identificar sus motivaciones, sus intereses al expresar su punto de vista y el efecto que esto tiene en el resto del grupo. A realizar una profunda reflexión para replantear mi liderazgo, el mío primero, e identificar mis áreas de oportunidad para guiar al equipo a continuar creciendo, a perder los miedos al cambio, con la incertidumbre de los resultados y aceptando el fracaso que de ello pudiera derivar como una oportunidad más para aprender. Es lo que yo quiero compartir con ustedes en mi reflexión. Muchas gracias, maestra Trini. Ya le iba a decir que ya y fuera cerrando, pero ya. Nos ganó. Muy bien. Por primera vez. Muy bien, pues ahora le damos la palabra a Gaby Rojas. Adelante, Gaby. Buenas noches, Gaby. Hola, buenas Gusto noches, de ¿cómo tenerte están? aquí otra vez. Gracias. Muchas Eso, muy gracias. bien, ahí te vemos mejor. Ok, gracias. Yo también hice un escrito, voy a irlo leyendo y lo comento un poquito con ustedes. Ay, no, esta no es. Sí. Respecto a la primera pregunta, bueno, yo aquí anoto que los textos me han parecido muy interesantes y con conceptos que quería clarificar. Mi intención de tomar este diplomado era, digamos, como en general estos dos conceptos de gestión y liderazgo, como que los tenía yo muy como confundidos. A través de los módulos he podido ir construyendo con más claridad qué significan, ¿no? Y cómo los puedo ir vivenciando en mi práctica y desde mi función. Esto de irme construyendo, digamos, lo he sentido como paulatino al respecto de estos dos módulos, y me ha ayudado como a irme planteando algunas interrogantes que digamos como para seguirlos trabajando, ¿no? Las tareas 0 y 1 las viví o las sentí como muy cognitivas. Me costó mucho trabajo poder abordar los textos. Creo que sí eran muchos. Eso fue algo que sí sentí muchísimo agobio, porque aunque intentaba así como hacer una agenda como sugirieron, me costaba mucho realmente poder leerlos bien, ¿no? Y poder tomar tiempo para reflexionar sobre los contenidos. Ya la tarea, la 2 y la 3, fue más reflexivo, al menos mi proceso fue más reflexivo. Traté como de no centrarme tanto como en la profundidad cognitiva o del contenido, sino en cómo yo lo estaba, cómo lo podía yo construir. Las dificultades a las que me he encontrado, más que de comprensión lectora, creo que ha sido lo que ya se ha comentado por la cantidad de los textos.
hay muchos textos que me parece que tienen una cantidad valiosísima de conceptos y necesitaba yo como tiempo para regresar a releerlos, ¿no? De hecho, para hacer la tarea de hoy, volví a revisar mis tareas y encontré que había conceptos que dije, wow, o sea, necesito volver a leer esto para poder, digamos, como irlo conceptualizando un poco más o hacer una comprensión como más profunda. ¿Qué se está transformando en mi persona y en mi práctica profesional? Eh, Algo que se está transformando en mi persona y que obviamente me lleva a intentar hacerlo en la práctica es que estoy buscando tiempo para reflexionar. Eh, no he logrado realmente habituarme al registro de una bitácora personal diaria desde mi función. Más bien lo hago como por semana. Aprovecho mucho el camino a la escuela, ese es mi espacio, porque ahora sí que es un tramo corto, pero de muchísimo tráfico, entonces me echo pues por lo menos 40, 50 minutos en el carro y es mi espacio como de reflexión, ¿no? Así apago el radio, como decía el texto del un encuentro con uno mismo, diálogo con uno mismo, y ahí me pongo a hablar conmigo misma, ¿no? Y lo bueno es que ya ahora no está mal visto, porque ya todo el mundo cree que van hablando por teléfono, entonces ya no lo ven mal a uno, ¿no? En el carro va hablando sola, ¿no? Pues está hablando con alguien por teléfono, ¿no? Entonces, pues ya no me importa que me vean raro. Y entonces voy hablando conmigo misma de, a ver, esto cómo lo tendría que haber hecho, qué faltó, etcétera. Pero sí creo que si lo hiciera por escrito, sería para mí testimonio, porque se queda como en el día a día, ¿no? Entonces, si yo lo hago por escrito, entonces sí es algo que he intentado hacer. Hay una técnica bueno, que conocí que se llama la bitácora call, que es justamente como preguntar qué pasó hoy, qué sentí y qué puedo hacer. Y entonces, digo, me pasó algo ahora sí que un desencuentro, en un encuentro, tuve un desencuentro con un homólogo de una escuela y y entonces intenté, ¿no? A poner esa parte y lo que me di cuenta es que sí me quedé como mucho en la parte de los sentimientos y intenté como buscar la manera de decir, bueno, de los textos que estoy leyendo, ¿qué puedo poner en práctica para que pase yo de esta cosa del sentimiento, de cómo me sentí de haber tenido esta reunión, pues bueno, así tan desafortunada, a hacer algo que fuera eficiente, ¿no? Para la práctica y sobre todo, bueno, para mis compañeras de la unidad y demás. He tratado también justamente como de, aunque digamos, no de caer en la parte administrativa, que